A Él sea la gloria, la honra y nuestra alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración. Bendiciones, yo soy el pastor Francisco Teodoro. Hemos estado en una serie de mensajes muy importantes de la palabra de Dios por causa de esta situación en la cual estamos viviendo. Es un momento en la cual tenemos que darnos cuenta y entenderlo de qué dimensiones esto nos está afectando en la vida. Pero tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que entender que hay maneras de poder evitar ser contagiados de este virus. Físicamente, las personas que saben de esto nos han dicho, tenemos que cubrirnos en la boca, en la nariz, lavando las manos y mantener la distancia. Si cubrimos esto, si logramos hacer esto, vamos a ser protegidos. También es importante entender desde el punto de vista espiritual de qué se trata todo esto. En primer lugar, es un momento en el cual Dios nos está advirtiendo acerca de la importancia de valorar la vida. Estimados amigos y hermanos, con gran pesar en mi alma, puedo darme cuenta que vivir en esta generación ha sido la peor generación en la historia de toda la humanidad. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia dice que la maldad había llegado hasta lo sumo y por causa de eso vino un juicio, el diluvio. Ahora, esa maldad comparada con la que hoy hay es millones de veces más grande lo que hoy vivimos. El abuso infantil, los abortos, la industria de la pornografía, las drogas, pero sobre todo la dureza del corazón del hombre. Todas esas cosas, la influencia del mundo en la iglesia, todas esas cosas han afectado. Pero tenemos que entender que en medio de todo esto, Dios cumple su palabra. Tenemos que darnos cuenta del amor de Dios en medio de esta crisis. Yo quiero compartir con ustedes ahora el tema Escoge la vida. Escoge la vida. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en sus propias palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida. Escoge la vida. Aquellos que rechazaron esta invitación, aquellos que rechazaron el amor de Dios, escogieron la muerte. La Biblia describe en el libro de Romanos capítulo 3, la paga del pecado es la muerte. La muerte tiene tres tipos de muertes. Primero, la muerte espiritual, que es la más severa. Es la muerte que tuvo Adán y Eva al ser separados del jardín. La muerte física, que es que polvo somos y al polvo volveremos. Esto todo lo vamos a tener. Y la muerte segunda, que es allá después del trono blanco, del juicio del trono blanco. Unos van a resucitar para vida y otros para muerte eterna. Tres tipos de muerte en la Biblia. Esas tres clases de muerte no tienen potestad cuando usted elige la vida. La muerte no tiene potestad. El apóstol Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No podía. Sabía que no podía tener ningún peso, ninguna autoridad, la muerte, sobre aquel que ha tenido la vida. Jesús dijo, el ladrón vino para matar, robar y destruir, refiriéndose al diablo. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es la vida. Escoge la vida. ¿Cómo escogemos la vida? Bueno, déjeme leerle un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Le voy a dar un poco de contexto. El pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, que se habían impregnado hasta la médula de toda la cultura egipcia y de los dioses egipcios, bueno, expusieron su corazón en el desierto, levantaron un becerro, protestaron contra Dios, y a causa de eso fueron 40 años en el desierto dando vueltas. Toda esa generación murió y se levantó una nueva generación de los 20 años que era esa generación, entró a la tierra prometida. Recuerde que solo Josué y Caleb pudieron entrar. Ni siquiera Moisés entró. Pero toda aquella generación quedó en el desierto por causa de que habían sido tan contaminados con la vida de Egipto.
Ahora bien, ellos van a entrar a la tierra prometida. Josué está a cargo de ellos. Pero las palabras que van a recibir ahora de parte del Padre Celestial, de parte del Dios Todopoderoso, las vemos ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Voy a leer algunos versículos, no todos por supuesto, porque es muy largo, pero dice el versículo 19, le está advirtiendo el Señor, no le está dando un consejo, le está advirtiendo, miren lo que van a hacer, van a entrar a la tierra prometida. Han tenido una experiencia dura en Egipto, han tenido una experiencia dura en el desierto, ahora van a entrar a la tierra prometida. Capítulo 30, versículo 19 del libro de Deuteronomio dice así: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz, y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Escoge la vida. Te voy a poner delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Muy bien, esas son las palabras del Señor. Escoge la vida, escoge la vida. El día de hoy, hermanos, hay tanta muerte por causa de este virus que ha traído tanta destrucción y muerte. Hay temor, hay ansiedad, hay preocupación, pero este es el mensaje de Dios. Escoge la vida. ¿Cómo escogemos la vida? Bueno, esto tiene que ver con el jardín del Edén. Cuando el Señor preparó el jardín, puso un árbol en el centro, y eso es el árbol de la vida. Pero a un costado puso el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios Todopoderoso le dijo a Adán y a Eva: de todo esto que están aquí, disfrútenlo. Es para ustedes. No van a necesitar más que esto. Yo voy a estar habitando aquí con ustedes. Mi bendición y mi protección y mi presencia estará con ustedes. Pero hay una cosa que tienen que negarse. Solo una cosa niéguense. Niéguense el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque el día en que ustedes desobedezcan y tomen de ese árbol y coman de ese árbol, van a morir. Ahí aparece la palabra muerte. Van a morir. Si desobedecen, van a morir. ¿Dónde estamos en el día de hoy? En el año 2020. El mundo entero ha comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. La gente piensa que eso quedó allá en Génesis, allá en el jardín. No, todos los días nos enfrentamos con los árboles. El árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Escoge la vida. La mayoría de personas escoge la muerte, el placer, el pecado, la destrucción. Todo aquello que desobedece el mandato de Dios, lo que deshonra a Dios. La gente corre con eso. Todo el mundo ha corrido con eso. Los Estados Unidos es el peor ejemplo. Han corrido por el mundo, por el pecado, por la diversión, por el entretenimiento. Han ignorado a Dios. Han sacado a Dios de la escuela. Han sacado a Dios de todos los lugares donde quieren sacarlo. Quieren destruir la familia. Quieren burlarse de Dios. La música han distorsionado. Han ofendido a Dios con todo lo que han podido. Ese libertinaje que ha ofendido a Dios. Han comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, y la muerte está sobre ellos ahora. Pero Dios dice: escoge la vida. ¿Cómo escogemos la vida? Bueno, número uno, la primera cosa que escogemos la vida es por medio de la fe. La fe en el conocimiento del sacrificio de Cristo. La fe que nos da la certeza, la seguridad de que la palabra de Dios se va a cumplir. La fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe no es que el domingo y el resto de la semana vivimos como el mundo. No, la fe es algo que está impregnado en nuestra vida y en nuestro estilo de vida también. La fe en Jesucristo, Él es la vida, Él es la palabra, es el verbo. Él es el Señor. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Él es la vida, hermano. Cuando tú tienes fe en el Señor Jesucristo, la vida va a alumbrarte en tu corazón y te va a apartar del mal y de la muerte, por supuesto.
Número 2. Es cierto que tenemos que tener fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es por estar en los partidos. La fe no viene cuando estás allá en la cantina. La fe no viene cuando estás viendo esas cosas inmorales en la computadora. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es ahí cuando viene la fe. Y esa fe te sostiene en medio de esta situación crítica. Número 2. La obediencia. La obediencia no está separada de la fe. La fe y la obediencia son unidas, están unidas. Porque ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos? Tenemos que conocer su palabra. Esa palabra nos va a traer fe. Vamos a caminar en una dimensión lejos del pecado y amando a Dios. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Ahora bien, la obediencia es conocer su... ¿Cómo vamos a obedecer si no lo conocemos la palabra? ¿Cómo tu hijo te va a obedecer si le das una instrucción equivocada, una instrucción confusa? Obediencia tiene que ver con el conocimiento. Conocemos la palabra y obedecemos. Obedecemos sus mandamientos. Eso es lo que hacemos. La palabra ciertamente nos han metido en la cabeza que el mensaje de prosperidad que ha sido tan terriblemente afectando a la vida de muchas personas, pero no es eso lo que habla acerca de la obediencia. Tiene que darse cuenta que la obediencia y conocer la palabra que nos va a edificar, la palabra que nos va a exhortar, la palabra que nos va a consolar, la palabra que nos va a instruir, la palabra que nos va a corregir. Tenemos que entender que esa palabra va a venir también en momentos para instruirnos, para corregirnos, para consolarnos, para edificarnos y para bendecirnos. Es una acción. También tenemos que darnos cuenta que en Juan capítulo 14 el Señor dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Y vendremos con mi Padre y haremos morada con Él. Obedecer a Dios no es servir en la iglesia. Obedecer a Dios es honrarle con nuestra vida. Esto es obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, tú te darás cuenta que te aparta el Señor de esa ira. ¿Por qué? Porque Dios guarda lo suyo. Número 3, también la perseverancia. Tenemos que permanecer aún en medio de las pruebas en nuestra fe. Porque es maravilloso tener fe cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no están bien, como en el día de hoy, entonces ahí es donde resalta la fe. La fe nos va a sostener en la tormenta. La fe, pero es perseverar, es caminar en la perseverancia. Es interesante que cuando les hablamos a las personas el domingo a la iglesia, aún con el templo no llegan. Y ahora que no tenemos abiertos los templos, tampoco llegan, no quieren llegar. Ellos no están preocupados porque la iglesia está cerrada. No, están felices porque están de vacaciones ahora. Ellos no quieren buscar a Dios. Ellos quieren regresar a su rutina otra vez. Quieren volver, irse a la playa. Quieren pasar su tiempo normal, disfrutar sus vacaciones. Eso es lo que la gente está buscando. Pero esto es acerca de la vida. Esto es acerca de cambiar nuestro corazón. Perseverar en medio de las pruebas, de las tormentas de la vida. Y número 4, también escoger la vida significa la consagración. Es vivir para honrar a Dios. ¿Qué significa la consagración? Bueno, la oración que hizo Jesús en Getsemaní es de consagración. Consagración es algo que ha sido santificado, dedicado para Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el tabernáculo habían utensilios, copas, habían todo lo que se hacía para los inciensos y todas esas cosas que se habían en la ceremonia y todos esos vasos que utilizaban. Si ese vaso era utilizado para estar en el templo, eso era consagrado para eso. No iba a llevarse ese vaso y se lo llevaba a su casa y a tomarse un refresco. Eso no es posible. Por eso es que hay gran problema con los músicos. Los músicos tocan la alabanza en la iglesia y casi lloran, se quebrantan, pero son los mismos que afuera viven como el mundo. Usan la guitarra para cantar canciones al mundo. Esta es la situación. Una vida consagrada es una vida completamente dedicada al Señor. Un ministro de alabanza
va a alabar a Dios no solamente en el templo, sino a través de su vida. Lo va a alabar con instrumento o sin instrumento. Pero, ¿qué es de este tipo que usa un micrófono y el día de mañana le dice, mire, tenemos una fiesta de una quinceañera, ¿puede usar el mismo micrófono allá en mi casa? ¿Puede animarnos con la música? Y el mismo ministro de alabanza se va a administrar la fiesta de cumpleaños. Ahí perdió la consagración. La consagración es, tú has sido dedicado para Dios. Esto es el mismo caso de un ministro. Un ministro ha sido dedicado para predicar la palabra. Pero ¿qué está haciendo un ministro hablando de política? Pues ahí perdió la consagración. Está bien que algunos cristianos puedan entrar en esa dimensión, pero un ministro está consagrado para poder honrar a Dios en toda área de su vida. De eso se trata. Por eso, queridos hermanos, es importante que podamos escoger la vida. Y escogiendo la vida, nosotros vamos a permanecer en un lugar seguro. Dios ha prometido que aquellos que escogieron la vida, Dios les dijo, aquí está el jardín, pueden disfrutar de mi presencia, aquí están las bendiciones y les he dado a Cristo, también tienen todas las bendiciones. No escojas la muerte. Este es un momento crítico. Este es un momento en que miles de personas están muriendo y no sabemos cuándo esto se va a terminar. Pero mientras tanto, es la decisión importante, escoge la vida. Déjame orar al final. Vamos a orar para poder exaltar el nombre del Señor. Amante Padre Celestial, Señor, tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria. Tú eres el Dios soberano y todopoderoso, Señor, que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y su sangre carmesí, Señor, vino sobre nuestros pecados. Señor, eso se llama gracia porque no lo merecíamos. Y si merecíamos algo, era el infierno y el juicio. Pero tu bondad, Señor, vino con esa sangre carmesí y nos hizo, Padre santo, delante de ti. Ahora somos pueblo adquirido, nación santa. Señor, que nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por habernos amado tanto. Señor, escogemos la vida y te pedimos que sea tu Espíritu Santo impulsándonos, Señor, para disfrutar esa presencia tuya. Señor, en medio de esta situación hay vida, hay personas, hay muchos que están sufriendo. Y oramos, Padre, para que tu gracia y tu favor pueda alcanzarlos, Señor, y que ellos, Dios mío, puedan cobijarse bajo tu refugio, Padre. Oramos en el bello y poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que se levanten en el poder de tu Espíritu Santo, que escojan la vida, Señor, a través de la fe, la obediencia, la perseverancia y la consagración, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Te esperamos para la próxima edición. Hasta entonces.